Ok, muy buen día para todos en esta mañana. Otro precioso día que el Señor nos regala. Cordial saludo para todos mis hermanos, toda la familia, todos los amigos. Bueno, hoy una vez más nos encontramos aquí y bueno, les invito, vamos a cantar primero el tintico. Se me olvidaba, aquí está el tintico de la mañana. Delicioso. Bueno, sí, vamos a cantar en nuestros himnarios el himno número 53. 53, Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo. ¡Qué bien! Jehová está en medio de ti, Jehová está en medio de mí, ¿verdad? Bueno, el tintico, para comenzar también bien la mañana. Alguien se inventó ese dicho, ¿no? Seamos amigos, tomémonos un tinto. Está rico. Bueno, hoy vamos a continuar con la quinta dispensación, que es la ley. Hoy vemos la segunda parte. Les invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este precioso día y esta mañana. Gracias también por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a esa gran obra, hoy somos salvos, hoy lo hemos reconocido, hoy tenemos la esperanza de reunirnos, oh Dios, contigo allá en los cielos. Entre tanto, pues en esta tierra te pedimos, Señor, que nos cuides, nos protejas, que nos des entendimiento y sabiduría y comprender el mensaje que nos traes cada día. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué bien. Entonces, hoy continuamos y las dispensaciones son casi un recuento, así muy por encima de todos los libros que están a través de toda la palabra, ¿verdad? Pero hay una división muy específica en este sentido, que todo, siempre Dios hizo un pacto. Primero Dios hace una promesa a su pueblo, que la mantiene, y hace un pacto con el pueblo. ¿Para qué? Porque la promesa es de Dios, nunca falla. Y el pacto es 50-50. Y Él hace ese pacto, pero el hombre, tenemos nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, ya en la vez anterior vimos hasta donde muere Moisés. Solo vio la tierra prometida y comienza a liderar Josué. Josué entonces es el encargado de pasar el río Jordán a través de un milagro, ¿verdad? Pasa el río en seco con todo el pueblo. Y después que pasa el río Jordán, viene la conquista de la primera ciudad, que fue Jericó. Y recordamos todos esa historia de las 7 vueltas y bueno, Jericó. Y que vieron caer los muros y continúa su campaña, digamos, su campaña de conquista sobre muchos reyes. Y empezó desde el sur y terminó más hacia el norte en Canaán. Entonces, antes de pasar el Jordán, también vemos que ya se establecieron allí, de las 12 tribus de Israel, 2 tribus y media se establecieron allí como parte de su tierra prometida, y las otras era hacia el otro lado. Entonces
se queda establecida la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media de Manasés. Entonces, hacen un compromiso también. Dicen, nos quedamos aquí, esta es nuestra tierra, pero los guerreros, vamos, los guerreros van, no se quedaron, sino el trabajo en equipo. Cruzaron también el río para ayudar a conquistar las tierras que el Señor había prometido. Entonces, muchos se preguntarán, ¿cómo así que tenían que ir a guerreársela, a pelear por las tierras que Dios les prometió? Pues claro, todas estas tierras estaban ya habitadas por todos los humanos en ese momento, esbirros de Satanás. Ya Satanás le había cogido de delantera. Es muy astuto. Y así nos pasa. Nos siempre trata de cogernos la delantera, ¿verdad? Y aquí vemos varias cositas. Bueno, Josué derrotó, con sus ejércitos derrotaron a 31 reyes, después que cruzó el río para reconquistar las tierras que el Señor le había prometido a su pueblo. Derrotó 31 reyes para la repartición. Entonces aquí vemos algunas cositas. Por ejemplo, la fe que tuvo Josué. Siempre vemos que Josué, desde cuando venía al lado de Moisés, era un buen líder, un buen seguidor del Señor y tenía fe. Y aquí le tocó a él enfrentar esta situación. Quizá nosotros no hubiésemos creído que el río se iba a abrir en dos, que iba a quedar seco, ¿verdad? Pero él cumplió y el río se secó y el pueblo pasó. Y eso es para pensarlo. Si nosotros en nuestra cabeza nos cabe eso, que el río pare para cruzar, ¿verdad? Pero Josué cumplió, Josué escuchó, Josué tuvo fe. Luego fue valiente para liderar las guerras y luego tuvo que el Señor le dio sabiduría también para repartir las tierras. Le tocó repartir las tierras en las demás tribus que faltaban, pero aquí hay otro detalle también, excepto una. Recordemos la tribu de Leví. La tribu de Leví era del sacerdocio, por ende ellos no iban a tener propiedad de tierras. Ellos fueron repartidos también para que ejercieran el sacerdocio en cada una de las regiones donde estaban los demás tribus de Israel. Entonces fueron repartidos, ¿verdad? Los sacerdotes. Solamente ellos tenían ese privilegio, la tribu de Leví, que fue repartida. Entonces, después de esto, vemos que, bueno, antes de iniciar la conquista de todas estas batallas y la conquista de toda esta tierra, Josué tuvo un encuentro con un príncipe. Vamos a mirar algo interesante. Josué 5:13. Siempre vamos a encontrar algunos detalles muy interesantes a través de la historia, pero que todo es importante, pero hay cosas que son relevantes, ¿verdad? Josué 5:13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Interesante. Encuentro de Josué con un príncipe. Y él, claro, dice: ¿eres amigo o enemigo? Pero no es algo esta historia, este versículo así como tan para pasar desapercibido. Aquí vemos es la figura del Señor Jesucristo anticipándose como rey, ¿verdad? El guerrero de Dios prometido, ¿verdad? A David también. Entonces aquí vemos ese príncipe, es el Señor Jesús, que se le presenta como príncipe y le dice que ese sitio donde él está es santo. Y Josué así lo creyó. Ahora, ¿cómo verdaderamente creer que no era un ángel y que era el Señor Jesús? Porque pudo ser así, ¿verdad? Tenemos algo que nos afirma en el libro de Apocalipsis,
Apocalipsis 19:10 dice, aquí habla Juan cuando estaba escribiendo el libro, ¿verdad? Que estaba escribiendo y entonces dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, bueno, vamos a leer el 9 para entender un poquito más. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Aquí entonces Juan intenta adorar a un ángel, dice el ángel, cuando el ángel le dijo y dijo, escribe. Entonces él dice que se postró para adorarle y él dijo, no, yo no soy digno, digamos, soy tu consiervo, no, tú no puedes adorarme, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra que cuando Josué tuvo ese encuentro con este príncipe, sí era verdaderamente ya la figura del Señor Jesús y que no estaba adorando a un ángel o a un consiervo, sino que se postró a sus pies y le adoró, ¿verdad? Vemos, cada día encontramos cosas que nos llaman la atención, que nos ayudan a crecer espiritualmente y a creer más en el Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, entonces pasaron los años y murió Josué, ¿verdad? Estamos viendo todo así, es la dispensación. Murió Josué, ya vino otra generación, bueno, generación tras generación como ha pasado. Si nosotros miramos nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, así pasó. Murió Josué y la siguiente generación dejaron al Señor. Empezaron a adorar ídolos. Entonces ahí otra vez, después de toda la pompa, todo lo rico, todo lo bueno, viene la disciplina. Entonces Dios los castigó entregándolos a sus enemigos, ¿verdad? Entonces en manos de otras naciones. Pero somos así los humanos. Cuando estamos en lo mejor, disfrutando de lo bueno, nos olvidamos de Dios. Hacemos otras cosas. Y el Señor dice, bueno, me estás dejando de lado. El Señor, recordemos, Él no nos abandona, está pendiente. Somos nosotros los que le dejamos. Y en este caso pasó lo mismo. Entonces, bueno, me dejaron, ok. Los entregó a sus enemigos. No queriendo decir que es el fin de la dispensación. O sea, el Señor no nos abandona. Entonces, violaron el pacto. Algo importante que dejó el Señor era la circuncisión. No se circuncidaron, no guardaron los mandamientos. Entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos, ¿verdad? Ahí está el pueblo de Israel otra vez comenzando a sufrir, a padecer por la tosudez y por todas las cosas. Lo que hacemos nosotros, a nosotros también nos pasa. Y el Señor siempre está ahí. Creámoslo. El Señor está aquí a mi lado, el Señor me está mostrando, me ayuda, que yo no quiero entenderlo, no quiero hacerle caso muchas veces. El Señor le levanta jueces. Bueno, vamos a ponerle jueces. ¿Qué es un juez? Es como un consejero, lo que hoy en día decimos un tutor, alguien para estar aquí, estar allá ayudando. Ahí estaba el juez. El Señor les puso jueces, que de pronto no eran, digamos, la función de ellos gobernar y tener poder como tal, pero sí tenía mucha injerencia, como cuando hay un consejero en la familia, va a una casa, visita a la otra, ayuda y está ahí siempre con el Señor. Era un enviado del Señor, por decirlo de alguna manera, el juez. Ahí estaban, y ayudándolos en las guerras, ¿verdad? Pero el juez les manda, Dios les manda jueces a este pueblo para motivarlos a ver, ¿verdad? Como cuando estamos por ahí, de pronto llega una visita a un hermano, una llamada, una voz de aliento, ¿verdad? O cuando alguien tiene una situación, pues tiene a quien llamar. A veces lo hacemos hasta con el vecino, ¿verdad? Buscando una ayuda, un consejo o escuchar a alguien. En ese momento, para el pueblo de Israel, eso eran los jueces, ¿verdad? Entonces, pasaba un juez, moría y ellos volvían a la idolatría. Pero miremos algo, Jueces 2:16 para confirmar. Jueces 2:16 dice así: y Jehová
levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Entonces, les mandó jueces, dice, pero en el verso 17, pero tampoco oyeron a jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Entonces, ahí estaban los que estaban ayudándole siempre. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y afligían. Estaban oprimidos, afligidos y ahí sí, eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos en la dificultad, en la situación, ay Señor, ayúdame, Dios, nos acordamos de Él, comenzamos de pronto a asistir a la iglesia, comenzamos a querer leer, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, así era entonces, pero el Señor les puso jueces para que les ayudaran. ¿Y qué estaba pasando ahí? Bueno, Jueces 21-25. Cuando estaban pasando por esta situación y que el Señor les puso jueces, en el libro de Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está, los jueces eran consejeros, ayudadores, pero cada uno hacía lo que le parecía. No había un rey, dice que no había un rey. Se gobernaban por sí solos. El periodo de los jueces. Entonces, ¿qué pasó? Que así somos nosotros también. Miramos al lado, miramos un poquito más allá, miramos por allí y nos da o envidia o queremos ser, hacer o tener lo mismo que otros. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Queremos rey. ¿Cómo es que todos esos pueblos tienen reyes y nosotros no tenemos un rey? Caramba. Qué tristeza. Tenían el mejor rey. El mismo Dios era el rey, ¿verdad? El mismo Dios. Lo desecharon. Bueno, quieren reyes. Entonces hay Samuel, el último juez, nombró el rey que para ellos, como lo querían ver, ¿verdad? A Saúl. Saúl en ese momento era el personaje, digamos, físicamente, atlético, más alto que todos. Un personaje. Y digo, ahí tienen su rey, les dijo Samuel. Desafortunadamente eso fue una tragedia espiritual para este pueblo. Tuvieron más confianza en el mismo hombre que en Dios. Querían un hombre, un rey, hombre, y no querían a Dios como su rey. Bueno, en esta tragedia vino Saúl y como siempre también cometió sus errores, ¿verdad? Saúl también, después el Señor lo desechó, dijo, alguien para gobernar no sirve así como él, haciendo cosas que no son. También lo desechó el Señor. Ahora vino un rey que sí fue nombrado por el Señor, fue escogido por el Señor. Vino el rey David, ¿verdad? Todos sabemos ya la historia de David. Y que David en la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Ojalá que en nuestras vidas haya ese sentir. Que podamos decir, no alabándonos nosotros ni nada, pero humildemente que digamos que cada uno pueda decir su nombre, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo soy conforme al corazón tuyo. Eso es para cada uno que lo digamos de corazón y que honestamente sea así. Ojalá. Y así fue llamado David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Ese rey lo nombró el Señor y sabemos toda la historia de David. Pero aún así también tuvo sus caídas, tuvo sus pecados. Pero bueno, Dios hace un pacto con David porque ese fue su primer rey que nombró para el pueblo de Israel. Entonces, Dios con David hace afirma la casa de David para siempre, ¿verdad? Y por eso David actualmente y en el Nuevo Testamento siempre se dice, a Jesús se le dice el hijo de David. Jesús, hijo de David, vea qué cosa tan interesante. Porque Dios a través de David
afirmó para siempre su casa, ¿verdad? También con David afirma el reino para siempre, porque ese es la representación para el Señor Jesús, el Rey, el Señor Jesús. Se establecerá aquí en la tierra un gran reino, pero bueno, eso es para el futuro y está escrito. Aquí hay muchas cosas que todo lo que se dijo siempre se cumplió. Y estableció con David un trono eternamente. Ese fue el otro pacto. Entonces el Señor hizo con David esos 3 pactos. Afirmó su casa, afirmó su reino para siempre y un trono estable eternamente. Esto solo puede eternamente darse. En ese momento era hacia futuro. Ahora ya sabemos que se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, eternamente. Entonces, vemos cómo a Jesús se le llama el Hijo de David, porque David fue muy importante en la tierra por todo lo que hizo. Pero bueno, todo no es perfecto. Los humanos no somos perfectos. Siempre buscamos la perfección, pero cometemos errores. Nos levantamos, caemos, pero qué interesante que no, si nos caemos, no quedarnos, sino levantarnos y buscar siempre estar activos en el Señor. No dejarnos llevar porque el enemigo está ahí, Satanás está ahí, ¿verdad? Los grandes también tuvieron sus fallas. Esa naturaleza humana está ahí. Tengamos presente, la naturaleza humana no es lo mejor para nosotros. Debemos siempre estar enfocados en el Señor, buscándole, obedeciendo, siempre enfocaditos, siempre enfocados. Bueno, entonces vino el hijo, vino el hijo de David, que fue el gran rey Salomón. Y David quería construirle el templo al Señor y el Señor le dijo, un momento, había tenido muchas guerras, había tenido muchas cosas, y le dijo, tú no vas a hacer mi templo, déjeselo al hijo. Total que David es quien viene dejando prácticamente casi todo listo para que Salomón fuera el que construyera el templo. El Señor quería tener su templo, ¿verdad? Para vivir en medio de su pueblo. Entonces, lo que antes se llamaba el tabernáculo, y bueno, ya eso lo hemos visto sobre el tabernáculo. Entonces, Salomón, vimos en algunos estudios que no fue hombre de guerra. No tuvo ninguna guerra Salomón. Cuando el Señor le entrega al pueblo para liderarlo, él le dice, Señor, yo no tengo ningún conocimiento. El Señor le dijo, bueno, pídeme, y él le pide sabiduría, y le dio sabiduría como ningún otro en la tierra. Entonces Salomón en su sabiduría gobernó e hizo el templo para el Señor. 7 años estuvo, ¿verdad? 7 años. Y luego comenzó a hacer sus casas. Duró 13 años construyendo sus casas. 20 años para hacer pura construcción. Pero si leemos, no eran casitas ni casas, sino eran unas mansiones, algo espectacular, muy bellas. Utilizó mucho material fino, el oro, lo mejor. Entonces fue un hombre que lo tuvo todo. Todo es todo, no le faltaba nada. Sabiduría, bienes, gente que le rodeaba. Llegó al colmo, al extremo de tener 1000 mujeres. Ahí está. Otro craso error de Salomón. Eso nos pasa cuando lo tenemos todo, queremos más, y resulta que ese querer más es salirnos del lineamiento. Perdemos la ruta. ¿Y qué pasó con todas estas mujeres que tuvo Salomón? Lo llevaron, lo convencieron a adorar otros dioses. Salomón cayó en la idolatría. Bueno, el Señor es muy paciente con nosotros. No miremos a Salomón. Pensemos en cada uno de nosotros. Soy yo, ¿verdad? El Señor me da todo. Hoy en día tenemos muchas cosas. Incluso lo digo yo, gracias a Dios, que a veces tenemos más de lo que realmente necesitamos. Y hoy con tanta tecnología y tanta cosa, eso nos lleva también de pronto a desviarnos. El Señor, estoy seguro que en cada casa, en cada hogar, en cada bolsillo hay un celular. Y en cada hogar, en cada casa hay un computador. Y eso es una maravilla, pero bien usado, porque mal usado nos lleva también a desviarnos, así como le pasó a Salomón, idolatría. Y por eso, y Salomón, vemos, escribió los proverbios y escribió muchas cosas, muchos consejos de la vida, ¿verdad? Hay unas palabras tan interesantes que escribió él que dice, vanidad, todo es vanidad.
Así es sencillo. Entonces, pero esto nos quedó para que nosotros aprendamos y nosotros miremos. Entonces, muriendo ya Salomón, ahí viene la división del reino. Problemas. Los mismos hermanos peleándose entre sí, que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá. Recordemos que el pueblo de Judá fue el que el Dios escogió como su pueblo para dar continuidad a su generación. Entonces, un gran administrador de Salomón que se llamaba Jeroboam queda encargado de las otras 10 tribus de Israel. Miremos Primera de Reyes 12:25. Primera de Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí terminó otra vez el poder del mismo ser humano, y este rey que fue el seguidor el administrador de Salomón, Jeroboam, y tuvo miedo y dijo: bueno, si estos se me van para Judá, me van a matar. Y ahí comenzó a ser él el semidios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pensó que lo iban a matar. ¿Tenemos miedo de morir? Bueno, que nos maten, hay temor, pero el miedo de morir no debe ser en nosotros, porque sabemos que nos espera una vida eterna. Pero bueno, ¿qué hizo? Lo que pasó por allá con las 12, con las leyes, cuando bajó las tablas Moisés y encontró un becerro de oro. Este hizo dos becerros de oro, y los hizo en 2 sitios, y dijo: es que está más cerquita. Y a veces eso nos pasa. No, es que aquí al lado hicieron una iglesia nueva, y van a ver, y es una iglesia, resulta que es un culto a Satanás, ¿verdad? Y nos metemos allí porque me queda cerquita. No, porque es que allá hay personas muy amables, o me gustan esas personas, ¿verdad? Entonces nos dejamos muchas veces llevar por nuestro instinto, por lo que me pareció. Pero a los ojos de Dios hay que mirar bien. Entonces aquí este señor convenció al pueblo y dijo: no, me van a matar, yo les hago aquí sus dioses. Hizo 2 becerros y lo llamó y dijo: y aquí es más cerquita. Fue muy astuto, ¿verdad? Fue muy astuto. Y creó sacerdote, o sea, fue el semidios, porque solamente Dios había dicho: los sacerdotes son de la tribu de Leví, y aquí no lo estaba haciendo. Él los hizo por su propio criterio. Y instituyó fiestas, dijo: aquí está, y le puso fecha y todo. ¡Qué belleza! Estaba suplantando al verdadero Dios. Entonces, estas divisiones y estas situaciones de alguien son muy peligrosas, y cuando no nos enfocamos, cuando no leemos, no estamos entendiendo al Señor, pasan estas cosas, ¿verdad? Y pasó también con Judá. Entonces sí, ahí ya vino Judá, comenzó con Roboam, que era el hijo de Salomón. Después de en Judá, después de Roboam, hijo de Salomón, reinaron 20 reyes. Bueno, en el otro reinado de Israel,
fueron 19 reyes. Después de Jeroboam hubo 19 reyes. Y se me acabó el tiempo. Entonces, todos estos reyes, el pueblo de Judá fue entregado en cautiverio. No fue esparcido como pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel fue esparcido porque se lo llevaron los asirios. Y el pueblo de Judá finalmente fue entregado en cautiverio. Bueno, viene luego el juicio de Dios, la dispersión de Israel, como lo dije hace un momento. Y miremos en Segunda de Reyes 17. Segunda de Reyes 17:23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevada cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces fue llevado y fue dispersado. Y en el cautiverio de Judá también dice que durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor los tomó y los llevó cautivos. Nabucodonosor, ¿verdad? Se llevó sus príncipes, llevó su rey, se llevó todos los hombres nobles, todos los valientes, todos los tesoros, ¿verdad? Y dejó este rey de Nabucodonosor a Sedequías como rey allí. Me llevo los cautivos y a ti te dejo cuidando acá de esta tierra. Y este rey, ¿qué hizo? Este señor Sedequías destruyó totalmente el templo, los muros, la casa. Bueno, hizo lo que quiso porque tergiversó las cosas de acuerdo a la orden que le había dado el rey que le ha dado Nabucodonosor. Entonces, después vemos el final de Sedequías, ¿verdad? Vemos cómo Nabucodonosor mató a sus hijos delante de él, los degolló. Terrible, terrible, cómo se hacía el castigo, ¿verdad? Y a él, finalmente, le sacó los ojos. O sea, lo dejó que mirara para el dolor de su corazón por lo que había hecho. Y después le sacó los ojos. Bueno, aquí termina ya, es el final del periodo monárquico, de los reyes. Las divisiones, las peleas. Evitemos, ¿verdad? Evitemos. Somos hermanos, somos un equipo. Que trabajemos juntos y que hagamos las cosas como el Señor quiere que se hagan, dentro de lo correcto. Todo esto es la historia que hemos visto de todo el pueblo de Israel, de todos los juicios, pero son las dispensaciones del Señor. Nos da, nos sentimos los chachos y después viene el castigo, viene la disciplina. Así en ese orden de ideas. Bueno, se me acabó el tiempo. Voy a cantar ya para terminar. Vamos, el número 55. No. Comenzamos mal otra vez. Vamos a ver si no. A capela. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida y gran obra del Señor Jesús. Hoy también ponemos en tus manos este día para que nos cuides, Señor, protégenos. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos hasta el día de mañana, otra píldora. Que el Señor le bendiga.